Bueno chicos, buen día para todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es enseñarles a ustedes cómo poder calcular el valor de la prima. Ese valor es pagado semestralmente por las empresas a las personas que estén trabajando ya formalmente en ellas. Entonces, les voy a explicar a ustedes mediante un Excel que acabo de realizar varios ejemplos para que ustedes entiendan mucho mejor cómo hallar este valor de la prima. Bueno chicos, entonces, siguiendo con el Excel. Bueno chicos, ese es el Excel del que les hablé. Podemos observar el salario mínimo aquí en Colombia está en 877.803 pesos. De igual forma, el auxilio de transporte está en 102.854 pesos. Hay que tener en cuenta que estos valores cambian cada año, entonces para que hagan la modificación según el año en el que estén, para este año 2020 se encuentra de esta forma. Bueno, continuando, yo me basé en una empresa textil. Estos son los supuestos cargos que puede tener esa empresa, además de la cantidad de personal que se necesita. Digamos, para el operador de corte se necesitan 2. Esto puede variar de cada empresa. Bueno, en la siguiente celda de básico podemos observar el salario que gana cada trabajador según su cargo. En este caso, para el operario de corte gana el salario mínimo. Como siguiente celda tenemos el auxilio de transporte, que como les expliqué está en 102.854 pesos. Para esto ya tenemos la primera condición de que si el trabajador gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho a un auxilio de transporte. En este caso, para el director de ventas que gana 1.800.000, ya no le correspondería el auxilio de transporte. De igual forma, yo condicioné, ya lo formulé. Ya finalmente tenemos en la celda de devengado el total de la suma entre básico y auxilio de transporte. Ya aquí ya podemos ver resaltado para cada uno de los trabajadores de la empresa. Bueno, en la siguiente celda tenemos las cesantías. Ese es un punto muy importante, ya que es un valor que se ahorra mes a mes. Este valor nosotros podemos solicitarlo anualmente. La formulación de las cesantías es la siguiente. Como les dije anteriormente, estamos hallando estos datos mensualmente, entonces para el mes estamos tomando siempre 30 días. Con esos 30 días lo multiplicamos con la celda de vengados y lo dividimos en 360 días, que es la formulación que se toma para hallar estos cálculos. Por ejemplo, si quieres hallar la fórmula para 2 meses de tus cesantías, sencillamente modificas acá 60 y obtienes que en 2 meses de trabajo has ganado 163.443 pesos. De igual forma, en un año tendríamos 980.657 pesos. Bueno chicos, aquí podemos ver la primera coincidencia, es que las cesantías son iguales a la de vengado. Esto quiere decir que las cesantías de un año equivalen a un mes de trabajo. Así de sencillo para confirmar de que los datos son correctos. Entonces ya sabemos que la formulación está bien realizada. Listo, continuando con el interés de cesantías, por ley son el 12% anual. En este caso, como lo estamos expresando mensualmente, pues es 1%. Entonces multiplicamos las cesantías por el 1%. Bueno chicos, la otra forma de hallar el interés por cesantía, aquí lo formulé en la segunda celda, es la multiplicación de las cesantías por los 30 días del mes por la tasa de interés del 12% dividido 360 días. Esta es la forma más larga y precisa de hallar el interés por cesantía. De igual forma, si trabajaste menos días, 28 días, pues asimismo va a variar el interés por cesantía. Y bueno chicos, ya finalmente llegamos a la prima. Aquí podemos ver otra coincidencia, y es que la prima es igual a las cesantías. Explicándolo sencillamente, la prima anual equivale a un mes de salario del trabajador. Para este caso pues lo tenemos también mensualmente. Esta es la formulación, que es la multiplicación del salario de vengado por 30 días, que es del mes, sobre 360 días del año, para obtener que en un mes tendremos 81.721 pesos. Entonces, si tú sabes que en el mes faltaste 2 días sin justa causa, entonces para poder hallar el dato sencillamente tienes que poner 28 días, le descuentas los 2 días y vas a tener que en la prima mensual vas a tener 76.273 pesos. Así de sencillo. Pero bueno, como todos sabemos, la prima no se paga mensualmente, sino que se paga semestralmente. Aquí lo expresé en la parte de abajo, seguimos. Aquí tomo otra vez el operario de corte. Como básico, el salario mínimo, auxilio de transporte y de vengado 980.657 pesos. Tenemos entonces que la prima semestralmente, aquí lo expresé 180 días, que es lo que equivale a 6 meses. Entonces tenemos que para el operario de corte le corresponde 490.329 pesos en su prima semestral. Para confirmar también este valor de forma rápida, sencillamente
es dividir el salario por 2 y equivale a 490.328,50 pesos. Aquí ya podemos ver que está aproximado. Y si sumamos ambos valores, podemos observar que este dato va a ser totalmente idéntico al salario que recibe el operario. Ya con esto confirmo de que el valor que obtenemos en la prima anualmente equivale a un salario del operador. Por ejemplo, si yo fuera el operario de corte y yo sé que conscientemente falté 3 días de trabajo, sencillamente pongo los 177 días que yo laboré. Y esto es lo que me corresponde a mí por valor de prima. Y digamos, si yo en ese semestre estuve súper bajo y falté 20 días, pues le resto a los 180 días, los 20 días, tenemos 160 días. Y esto es lo que me va a corresponder de prima en el semestre. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta prima se paga alrededor de junio o julio y para final de año en diciembre. Entonces, estas cuentas de verdad es bueno que sepamos realizarlas para que de verdad no nos den en la cabeza, para que no nos vayan a pagar mucho menos. Y llegado al caso que lo hagan, pues tú puedes comprobar mediante estas fórmulas de que te están pagando menos y puedas hacer el debido reclamo. Y bueno chicos, si este contenido les gustó, espero que le den un like, se suscriban y en la caja de comentarios me den algunas recomendaciones. Bueno chicos, por otro lado, esta tabla no está completa, solamente expresamos las prestaciones de ley. Hay que tener en cuenta que también existe algo que se llama seguridad social, que son otros tipos de cálculos que se realizan ya para realizar la nómina. Entonces chicos, si este video tiene buen recibimiento en el canal, obviamente traeré más contenido, complementaré las tablas para que ustedes aprendan un poco más y sepan cómo se realizan este tipo de cálculos en una empresa ya para realizar la nómina. Bueno chicos, no siendo más, espero que pasen un feliz día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico, profesor. Hemos cumplido.